Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos una vez más a este canal donde estamos pues denunciando la falsa enseñanza del cristianismo moderno de estos últimos tiempos. Y hoy vamos a tocar el asunto que tiene que ver con la asistencia a las iglesias, o mejor dicho, lo que llamamos iglesia, que en realidad es un templo. Vale decir que la iglesia es el conjunto de creyentes, la iglesia no es el lugar físico, pero lamentablemente el cristianismo moderno de hoy se ha enfocado a ese lugar físico que ellos llaman iglesia, o que nosotros llamamos iglesia, como les digo, siempre pues sin el ánimo de ofender a nadie ni aludir a nadie, a alguna denominación o organización o confesión religiosa específica o pastor o persona o líder. Simplemente estamos haciendo una reflexión de las cosas erróneas que estamos llevando a cabo pues en las iglesias en este último tiempo pues del cristianismo moderno. Y bueno, como decía anteriormente, pues el énfasis pues que se hace hoy en el templo, en el lugar físico que erróneamente, vuelvo y repito, llamamos iglesia. eh, Esa práctica, si leemos la Biblia, si nos detenemos en los detalles bíblicos de las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta que esa práctica no es una práctica correcta, acertada de cómo se debe desarrollar la vida pues del cristianismo en cualquier parte pues. Entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento se habla del templo, y ese templo era un lugar físico donde se acudía para hacer los sacrificios. Y es más, la demanda, el mandamiento de la ley era que se debía concurrir pues en ese templo, en ese lugar físico, todo el pueblo 3 veces en el año, ¿okay? En una fiesta, en las fiestas principales, entre ellas está la Pascua, ¿no? Y otras 2 fiestas más, ¿no? Que no voy a nombrar acá. Entonces, ¿dónde se residía realmente el desenvolvimiento del temor de Dios, del conocimiento de Dios? Bueno, según lo que mismo Moisés también escribió en Deuteronomio capítulo 6, donde dice, estas palabras que yo te mando hoy, las enseñarás a tus hijos, a los hijos de tus hijos, al levantarte, al acostarte, al andar por el camino, las escribirás en las paredes, en los postes, en los dinteles, etcétera. Las atarás pues a tu mano derecha, a tu frente, las escribirás. Bueno, hay toda una palabras pues allí claramente donde se hace énfasis en que cada padre, cada persona es la persona pues responsable de la enseñanza de su hogar, y es lo que hemos perdido en este tiempo. Entonces, cuando vemos también, pues, en el Nuevo Testamento, porque parece mentira, algunos líderes, pastores, eh, bueno, evangelistas, etcétera, predicadores, hacen referencia al templo del Antiguo Testamento, ¿no? Y expresiones, pasajes de la Biblia, la casa, la habitación de tu casa, amado, el lugar de la morada de tu gloria, nuestros hijos sean como plantados pues en los atrios de Jehová y todas esas cosas, pero no toman en cuenta que esa parte del templo solamente, como antes nos decía, era 3 veces que se hacía en el año, que se reunía el pueblo. Por supuesto, los levitas sí estaban pues allí continuamente en ese lugar, ¿no? Eh, para ellos adorar, pero al pueblo se le exigía que debía estar 3 veces en el año, ¿no? Pero la fuerza, el poder del conocimiento y la de la adoración pues a Dios residía en lo que el Padre enseñaba a sus hijos en su hogar. De igual manera, Jesucristo enseñó cuando la mujer samaritana hablaba con él, decía, ustedes dicen que ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. Nosotros decimos que es en este monte, decía la mujer samaritana. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora ha llegado en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad, ¿no? Entonces, cuando tenemos esa convicción de que estamos adorando al Padre en espíritu y verdad, no nos hace falta un lugar físico. Es bueno tenerlo, por supuesto que nadie lo niega, pero no podemos cambiar
el enfoque que la Biblia claramente establece. Entonces el cristianismo moderno de hoy, en el cual muchos hemos participado erradamente, por eso yo no estoy acusando a nadie, yo también lo practiqué muchas veces. El cristianismo establece, el cristianismo de este último tiempo establece, demanda o coloca la presencia física de la persona, la asistencia a un culto, a una iglesia, según ellos, donde la iglesia, como vuelvo y repito, es el templo. La asistencia a esa iglesia, entre comillas, es la máxima prueba del cristiano, ¿no? Lo que tú estás enfermo o tienes un problema, o tienes un examen mañana, o tienes alguna responsabilidad, pero tú o tus muchachos te están esperando, o tus muchachos necesitan algo de ti. No, tú tienes que dejar a tus muchachos e ir al templo, ¿no? Eso es lo que enseñamos por mucho tiempo, y todavía se enseña en las iglesias. Una enseñanza completamente errada. Entonces, a consecuencia de esa falsa enseñanza, esa falsa práctica que estamos nosotros desarrollando, tenemos pues todo un escenario completamente contrario a lo que enseña la Biblia. Tenemos, por ejemplo, pastores, diáconos con hijos que son drogadictos, azotes de barrio, delincuentes y, bueno, y otras cosas más. Para ustedes decir, porque no quiero ofender la sensibilidad de nadie y que me apaguen el canal. Entonces, ese es el escenario que tenemos cuando la Biblia, por el contrario, enseña que el pastor, ¿verdad? Dice, por ejemplo, en Timoteo, según 1 Timoteo capítulo 3, dice: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido, una sola mujer, no adolvino, no pendenciero, no codicioso de ganancias. Habrá una lista ahí bastante amplia allí. Y entre tantas cosas dice que tenga a sus hijos en sujeción en toda honestidad. Y a los diáconos le dice que tenga hijos, ¿verdad? Creyentes. También dice lo mismo en Tito. En Tito también expresa de la misma manera, da requisitos claramente establecidos, pues claramente explícitos allí, contrario a lo que tenemos hoy en nuestros templos, en nuestras iglesias, donde tenemos pues lo que dije anteriormente, pues es una situación completamente vergonzosa y que se justifica para más colmo, ¿no? Que la justifiquemos dentro de la iglesia, hablando del perdón y del amor y todas esas cosas, ¿no? Que invoquemos el amor y el perdón para justificar esas cosas cuando la Biblia claramente demanda que no debemos aceptar pues un pastor que tenga hijos en desobediencia, en rebeldía, ¿no? Entonces debemos nosotros tener cuidado de qué es lo que estamos enseñando. Entonces también en el Nuevo Testamento ahora, en el Nuevo Testamento también, en el libro de los Hechos, tenemos una clara expresión, una clara visión de cómo se realizaba, cómo se desarrollaba el cristianismo, las actividades cristianas, el ministerio cristiano en ese tiempo. Y dice claramente que no cesaban todos los días en el templo y en las casas. En las casas. Entonces, aquí hay algo que aclarar, ¿no? En el templo, cuando hablamos del templo judío, en ese templo no se reunían los cristianos a hacer actividades, ni siquiera ni a adorar a Dios ni a hacer su culto. Ellos no se irían al templo a hacer su culto. Era a predicar, a enseñar a Jesucristo, a los judíos que todavía no habían creído en Cristo, que eran por supuesto la mayoría. Por supuesto no era de esperar que ellos iban a ir a hacer un culto cristiano, a alabar a Cristo, porque los judíos los iban a matar, pues. Si ellos se atrevían a hacer un culto cristiano y alabar a Cristo y hacer a su adoración cristiana como tal, evangélica, ¿no? Era imposible. Es imposible tener una visión de ese tipo como la que tenemos hoy, queremos tratar. Entonces agarramos esos pasajes y le quitamos lo de las casas, pero ponemos lo del templo. Todos los días en el templo no señor, no tiene ninguna comparación a lo que estamos haciendo hoy. Dios mío, completamente fuera del contexto. Nos estamos quitando el contexto que está en que se dice ese versículo, lo estamos ignorando completamente para imponer pues esa forma torcida, esa visión torcida del cristianismo dentro del templo. No me interesa cómo soy como persona, como conducta que tengo que digamos mostrar, señalar, pues manifestar a las personas de afuera. No me interesa eso, no me interesa existir el templo. Ir al templo, esa es la prueba más contundente de que soy un cristiano, ¿no? Pero no me importa qué hago el día siguiente, cómo soy en mi trabajo, cómo soy en mi hogar.
si soy una persona honesta. Ah, no, puede ser un estafador, puede, como me he encontrado en muchas ocasiones en muchas iglesias, personas que son estafadores, que los han botado de su trabajo, pero no, en el templo son unas maravillas, en la iglesia, lo que ellos llaman iglesia, ¿no? Son unas maravillas porque saben hablar bien, o que tocan un instrumento, y bueno, y ahí están allí. Y esa es la prueba, no, son cristianos porque están allí metidos en el templo, porque todos los días están en el templo. Y esa es la forma de ellos de manifestar un cristianismo falso, ¿no? Es una forma también, ese énfasis en el templo, ese modelo centrado en el templo, en lo que ellos llaman iglesia, es también pues precisamente un ambiente propicio para manifestar la hipocresía religiosa de personas como esta que le estoy diciendo, que se disfrazan de cristianos, son las personas más religiosas, pero en sus casas, en sus trabajos, alrededor de suyo, en sus vecinos, en su familia, tienen un testimonio que deja mucho que decir, ¿no? Y esto no es, ya Dios está cansado de esto y Dios ya lo ha manifestado ya. Yo quiero recordarles también, quiero recordárselo. En la última crisis que tuvimos, donde no nos pudimos reunirnos físicamente, ya Dios venía hablando de que esta forma de cristianismo que estamos llevando a cabo no le agrada. Ya Dios cerró los templos para nosotros, para mí claramente. Eso fue una indicación que Dios no está agradado de lo que estamos haciendo en los templos, porque Dios cerró los templos sin previo aviso. De la noche a la mañana, Dios cerró los templos y no pudimos congregarnos. Pero ¿qué hicimos? Llevamos ese ministerio del templo, de la iglesia, que es lo que llamamos iglesia, lo llevamos entonces a la parte virtual a través de los medios de las redes sociales, ¿no? Del internet, del Zoom, el Google Meet y todas esas tecnologías, ¿verdad? Y aplicaciones que nos permiten hacer uso de la conferencia, ¿no? De hablar en conferencia. Entonces, que no es malo, por supuesto que nadie está diciendo que es malo, pero el énfasis, lo que hicimos fue simplemente hacer énfasis otra vez en el templo, pero de manera virtual, ya no con la presencia física, pero sí de manera virtual, y para nada hicimos caso a la advertencia que Dios nos está haciendo de que debemos ya abandonar el templo y dedicarnos a, como dice la palabra claramente, buscar las sendas antiguas. Párense, deténganse, respiren un momento, deténganse ese afán, ese apuro, esa corredera de actividades para aquí y para allá, de las que Dios ya está diciendo que no le agradan, como le dijo también allá en Isaías. Es tu fiesta, tu luna, tu sábado, día de reposo, lo que sea, no me tienen hasta aquí. Dios ha dicho igualmente en este tiempo, a través de esta crisis que Dios mandó, a través de esta pandemia que Dios mandó sobre el mundo entero, que Dios no le agrada estas cosas. Y Dios está hablando fuertemente, incluso aquí en Chile. El domingo pasado, del día que grabo este video, el domingo pasado hubieron 2 accidentes. Uno en el norte de Chile y otro en el sur de Chile, en el cual murieron 10 personas, 5 en una y 5 en otra. Y esas 10 personas eran evangélicas y, ¿sabe qué? Estaban regresando de su culto. Y prácticamente fueron casi al mismo tiempo. Sucedió uno y minutos después sucedió el otro en 2 extremos del país. Imagínense usted. Yo creo que Dios está hablando contundente. Bueno, esto es más sentido pesar, por supuesto, a esos hermanos, a esas personas. Por supuesto que sí. Es para ponerse de ayuno, pero Dios está hablando claramente. Dios está hablando claramente de que Dios no está agradando, de que Dios no está avalando ese activismo que estamos diciendo. Dios nos está dando una tregua todavía. En su misericordia, Dios nos ha dado una tregua. Porque sabemos, entendemos, desde ya, y muchos hermanos lo han dicho ya, porque para esto no hay que ser profeta. Para esto no hay que ser profeta. Yo no estoy profetizando algo. Los mismos mundanos lo están diciendo. En la próxima crisis que vamos a tener, no va a haber ni siquiera internet. Esa es la verdad. No vamos a poder reunirnos ni físicamente, ni presencialmente, y tampoco nos vamos a poder reunir virtualmente, porque no va a haber internet y ya lo están avisando. Y no hay que ser profeta para ello. Si usted oye las noticias, si usted busca, por ejemplo, en Google o en Wikipedia o YouTube, usted busca tormentas solares y usted va a ver que están avisando, varios científicos están avisando que las tormentas solares, el ciclo solar que viene ahora,
que se inicia en el año 25, pero que por supuesto no tiene por qué ser en el año 25, piensan que va a tener un predesarrollo, vamos a decirlo así, a partir del año 23, a finales del año 23, comienzo del año 24. Entonces, este ciclo solar amenaza pues con destruir las estructuras eléctricas, todo lo que es las plataformas electrónicas, e incluso aparatos electrónicos también, sus celulares. Usted tiene que guardarlos ahora y ver cómo los protege para que no sean dañados por estos pulsos electromagnéticos. También están hablando de las bombas electromagnéticas, de pulso electromagnético. Búscalo también por YouTube, de qué se trata de eso. Las próximas guerras que van a hacer, donde van a lanzar bombas electromagnéticas que no matan a la gente, pero destruyen los equipos electrónicos, mandando pues a toda esa comunidad, a toda esa sociedad donde exploten esa bomba, pues a la edad de piedra. Y entonces es claro que nos están advirtiendo, los mismos mundanos nos están advirtiendo de que en la próxima crisis no va a haber internet. Entonces es más urgente todavía, más perentorio que nosotros como iglesia tomemos conciencia pues de que no podemos seguir estando de espalda a Dios, en desobediencia a Dios, agarrando algunos versículos de la Biblia fuera de su contexto, versículos rotos, los llamo yo porque cuando los saca de su contexto los rompe, y entonces avalar pues la situación de desobediencia, de rebeldía pues en que estamos incurriendo nosotros al poner el templo como primera primera necesidad, primer enfoque en que nosotros desarrollamos el cristianismo. No podemos seguir en eso. Dios ya está hablando claramente, y en esta tregua que nos está dando Dios es para que nos preparemos, y la iglesia no se han preparado, sino que así como acabó la pandemia, siguieron otra vez con el mismo énfasis del templo, y Dios está hablando de manera fuerte, como lo dije, a través de estos dos accidentes que se dieron en este domingo pasado. Dios está hablando de manera fuerte porque Dios no quiere que las iglesias pasen por lo que ya Jesucristo también lo advirtió allá en Mateo 25, las vírgenes prudentes, las vírgenes sensatas, las vírgenes prudentes, ¿verdad? Pero Mateo 25, si no recuerdo, ¿no? Bueno, ustedes lo pueden buscar después en su Biblia. 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas. Entonces, la iglesia que no busque la manera de volver a las sendas antiguas, al modelo de la iglesia primitiva, simplemente las iglesias que sigan insistiendo en hacer del templo el lugar, en la iglesia, como llaman ellos, el lugar donde se enfoca el cristianismo, simplemente van a perecer, van a hacer el papel de las iglesias insensatas, de las vírgenes insensatas. Pero la iglesia que distribuya su ministerio en los hogares, principalmente grupos pequeños, esas iglesias pues tienen más oportunidad de subir. Entonces, mi hermano, Dios le bendiga. Gracias por ver este video, gracias por su paciencia. Hasta otro video donde seguiremos pues denunciando todas las falsas prácticas pues del cristianismo de estos últimos tiempos.